Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos ustedes a este servicio de viernes, este servicio virtual de viernes. Estamos nosotros en esta serie que nos ha tomado ya, esta es la quinta semana que estamos en esta serie acerca de fe radical y hoy vamos a tener nuestro quinto tema que habla acerca del servicio radical. Yo creo que es un tema muy pertinente. Y hoy nuevamente tenemos un invitado de nuestra iglesia. A mí me encanta, me alegra que nuestros mismos hermanos son los que nos están instruyendo, son los que nos están hablando. Y uno se da cuenta de que hay varones piadosos en medio de nosotros. Yo sé que hoy no va a ser la excepción. Así que antes de presentar a nuestro hermano y para no alargar la introducción, vamos a orar y de inmediato les presento y les digo de quién se trata. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, bendito Rey, por esta oportunidad que tú nos das nuevamente de reunirnos en medio de tantas situaciones electrónicas y de redes que se puedan presentar. Nosotros podemos conectarnos a este servicio, Señor, de manera remota en nuestras casas y podemos escuchar tu palabra, podemos recordar tu verdad, las verdades del Evangelio, podemos estar conscientes de que tú estás ahí, que tú estás con nosotros, que en medio de la separación que tenemos cada uno de nuestros hogares, estamos juntos en el Espíritu porque hacemos parte del cuerpo de tu Hijo Jesús. Padre, toma nuestras mentes, nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a entender lo que tú tienes para decirnos y toma la vida también de nuestro hermano que va a estar interviniendo con nosotros. Padre, que él pueda hablar tu palabra, que su boca hable tu palabra, amado Dios, y que nosotros podamos estar receptivos y aplicar lo que vamos a escuchar el día de hoy, en esta noche. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, con nosotros en la noche de hoy está una persona muy querida y lo hablo a título personal por su familia y un hermano muy servicial justamente ahora que estamos en este tema. Así que no quiero alargar y quisiera darle paso a mi hermano Robinson Cardona. Hermano, ¿cómo te encuentras? Bueno, buenas noches, hermano Juan. Bien, gracias a Dios. Gracias a mi Dios, muy bien. En esta noche, pues, contento de volver a compartir con la iglesia. Gracias a Dios por la oportunidad que me permite, pues, de estar a través de estos medios por ahora y confiando en Él también de que pronto vamos a estar reunidos nuevamente de manera más cercana, pues, pero muy contento, Juan, de estar compartiendo con ustedes y con toda la Amén. iglesia. Y Sí, qué bueno que ya nos hemos podido ver, así sea de lejitos algunos, en medio de esta sí, serie y con las últimas dos transmisiones de los servicios que hemos visto a los hermanos ahí. Así que qué bueno, hermano. No siendo más, el tema es todo tuyo y toda la transmisión. Adelante. hombre, gracias, gracias, hermano. Bueno, no, antes que nada quisiera de manera muy breve y sencilla colocar en manos de Dios, pues, esta transmisión y este compartir con ustedes. Quisiera que desde sus casas, pues, me acompañen en esta noche también con sus oraciones. Querido Padre Santo, Jehová, henos aquí, Señor, una vez más, compartiendo, Señor, de tu palabra, Señor, de tu ejemplo, de todas las luces, Señor, y eh, de todas las personas, Señor, que tú has usado para demostrar quién eres, Señor, y para dejarnos las huellas que debemos seguir, mi Rey. Gracias, de verdad, de corazón te doy en esta noche, bendito Rey. Toma control, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis palabras, y sé tú hablando, Señor. Quita de mí todo pensamiento subjetivo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy, como decía el hermano Juan, por la misericordia de Dios, pues continuamos con la serie Fe Radical. A mí, pues, me correspondió en esta ocasión hablar sobre un tema bastante marcado en la Biblia, la palabra de Dios, y es el servicio radical. Servicio radical, tomando como referencia a un hombre de Dios, a un siervo de Dios,
Timoteo. Timoteo, encontramos pues que Timoteo, discípulo, aparece en el Nuevo Testamento alrededor de unas 24 veces y Timoteo pues marca de manera profunda el tema del servicio en la iglesia y en todo lo que es el caminar con Dios, con Cristo. Entonces, primero pues vamos a desglosar algunos conceptos básicos del servicio. Primero pues que es claro que el servicio viene del latín servitium, que es la acción y el efecto de servir. Es claro. Y pues radical, desde el inicio de la serie, el pastor nos dio esa significado de la palabra radical, y es que viene del latín también, de la radix, que significa raíz o perteneciente o lo relativo a lo fundamental, al fundamento, algo de raíz. Entonces, pues la combinación de estas palabras nos indica que el servicio es la acción de servir desde lo más profundo, de la raíz de nuestro ser. Ese es el servicio radical que debe caracterizar al cristiano, a nosotros como cristianos. Decíamos que Timoteo, pues tiene también un significado, su nombre bien importante y que de alguna manera trasciende, porque Timoteo, pues significa Timao, Teos, está compuesto por dos palabras, es un significado que es bien, digamos, ajustado a lo que fue Timoteo, a quién fue Timoteo, y es aquel que honra a Dios. Timao, Teos, honra a Dios, es aquel que honra a Dios, es el significado de Timoteo. Y quiero acompañar, pues, lo que vamos a compartir a la luz de algunos pasajes, obviamente, pues, de la Biblia, que nos dan luces y que nos muestran algunas características de este siervo de Dios. Entonces, los invito a que, si tienen sus Biblias a la mano, si no, pues podemos tomar como referencia las dos cartas que el apóstol Pablo dirige a Timoteo. Como primero vamos a hablar de Primera de Timoteo 1, del 1 al 2. Vamos a la salutación. Dice la palabra de Dios así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tengamos ahí ese concepto: verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es la primera referencia. Vámonos también ahora a la segunda carta de Timoteo, el capítulo 1, del 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del 1 al 7. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Otro término ahí bien diciente: amado hijo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bueno, este pasaje es bien interesante y lo vamos a desglosar ahorita.
más adelantico. Tengámoslos ahí como referencia. Vamos a leer también en 2 de Timoteo 4, del 1 al 6. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, entonces, hasta ahí vemos que Timoteo es una persona, amado hijo, mi hijo, y de manera bien puntual, Pablo en las diferentes cartas y las referencias que hace sobre Timoteo, habla como dirían los psicólogos, su alter ego o su otro yo, como si Timoteo fuera en verdad un Pablito, un Pablo pequeño. Habla de Timoteo con mucha firmeza y pues sabemos por las escrituras que Pablo recluta a Timoteo en su segundo viaje misionero a Listra, a Derbe y Listra, en donde pues recibe muy buenas referencias de Timoteo, de su servicio, de su, eh, de su forma de trabajar para Dios, y le hablan de este discípulo que Derbe y en Iconio, perdón, en Iconio y en Listra tienen muy buenas referencias de Timoteo. Lo que quiere decir que este muchacho, porque pues sabemos que era joven, no estaba sentado ni que se encontraba disfrutando de su juventud, sino que estaba trabajando desde ya con el Señor, y esto motiva a Pablo a proponerle y a reclutarlo, porque como lo vemos en lo que acabamos de leer, pues Pablo ya quería o tenía en su mente, ya sentía o presentía de pronto por la misma inspiración del Espíritu Santo, sabía que podía morir prontamente y de pronto estaba buscando un compañero de viaje y además de eso, pues alguien que también siguiera le ayudara de manera precisa en el servicio al Señor. Vemos también pues que él es bastante claro, Pablo, al decirle que su trabajo debe ser predicar el evangelio a tiempo y a destiempo, redarguir, exhortar, etcétera. Pero todo esto para un joven era de manera, para nosotros hoy día ver un joven con esa pasión es como bien complicado. Entonces, hablemos de muchas cosas que vivió Timoteo para decir qué tan radical de verdad fue ese servicio de Timoteo. Pues hablemos de algunos apartes. Y es que por lo menos cuando Pablo decide llevarse a Timoteo, no estaba circuncidado. Además, Timoteo era hijo de madre judía y padre griego. Sus padres eran pues un matrimonio mixto. Y bueno, por la misericordia de Dios, Timoteo decidió seguir a Cristo a través de las enseñanzas de su abuela y de su madre. ¿Sí? Pero lo primero que experimenta Timoteo es que Pablo, para evitar confrontamientos con aquellos legalistas de la época quizás, o pensando en que iban a ser muy criticados porque cómo va a traer Pablo a un incircunciso, a alguien que no sea circuncidado a predicar o a hacer servicio para el Señor.
Entonces decide circuncidar a Timoteo, y Timoteo, pues sabemos que tenía entre 18 o 20 años, no tenemos la exactitud, pero sí, pues sabemos que era joven, muy joven, pero ya era un joven, obviamente, un joven adulto, como lo llamamos hoy. Y pues la circuncisión para un bebé de 8 días de nacido de pronto era menos traumática que para uno ya adulto someterse a esa cirugía. Y Timoteo, por amor a Dios y al servicio y a lo que quería, procede y acepta. De alguna manera, pues se somete a la circuncisión. Timoteo, de alguna manera, renunció a su juventud, acatando de manera muy sobria, obediente, humilde, el renunciar a su juventud de alguna manera para dedicarse al trabajar para Dios. Y entonces vemos allí a un Timoteo, obviamente, decidido a servir radicalmente a Cristo. Él se fue lejos de su familia, estuvo lejos de su familia. Sabemos que Timoteo estuvo preso, no sabemos en dónde o cuándo, porque no hay precisión sobre eso. Se especula que pudo haber sido en Roma, pero pues sí se lee en la Biblia de que Timoteo había sido liberado, y los apóstoles pues dicen, bueno, anuncien que Timoteo fue liberado, estuvo preso. Esas son cantidad de cosas que nos permiten evidenciar que a este joven el servicio por Cristo, para Dios, era de raíz, era de fundamento, era radical. El servicio era radical, era un servicio extremo. Para él no le importaba pues perder todo, tener títulos, tener cualquier cosa que los jóvenes de hoy anhelan. Para él el ganar era perder todo eso y ganar a Cristo, y ganar almas para Cristo. Esa era su misión y su deseo. Entonces Timoteo nunca miró atrás, ni miró, ni le pareció que hacer todo eso y someterse y sufrir. Es que nada más tenemos que pensar en andar con Pablo. ¿Cómo pudo ser andar con Pablo? Una persona radical como Pablo, que era impetuoso para perseguir a los cristianos cuando lo fue, cuando cuando Cristo le convierte, y empieza Pablo a servir al Señor, lo hace de la misma manera radical que lo hacía cuando los perseguía. Y andar con Pablo era simplemente ser sometido a ultrajes, a prisiones, a hambre, a peligros extremos, a apedreamientos, a que lo sacaran de las ciudades. Entonces, ¿qué entendemos? Entendemos que el servicio de Timoteo era un extremo radical por Cristo. Esto es servicio radical, es ese sometimiento al sufrimiento sin importar nada con tal de amar a Cristo. Él quería conocer a Cristo y servirle al Señor de esa manera. Eso era. Entonces, la pregunta para nosotros hoy, ¿será que nosotros tenemos esa disposición de sufrir, de salir de nuestra zona de confort y para servir a otros? ¿Será que está en nosotros eso? ¿Será que queremos renunciar a todo esto que Dios también de alguna manera pues nos lo ha dado, pero que nos llama a cuidarnos, de no aferrarnos, sino convertir en dioses todas estas cosas, el trabajo, la familia, etcétera? ¿Estaremos dispuestos nosotros a servir con todo eso a los demás? Hermano, esta pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos. ¿Somos nosotros capaces de ser radicales en el servicio como Timoteo? ¿Será? Eso pues nos falta mucho por recorrer, hermano. Yo pienso que si yo me la hago yo mismo, y yo te digo que me dan ganas de llorar, y se me arruga el corazón de pensar que el temple que pudo tener este muchacho, que estaba enfermo, por cierto. Timoteo era enfermizo, era tímido, le daba quizás temor a hablar en público, y con todas esas limitantes, él iba
él tenía claro cuál era la meta, igual que Pablo. Entonces, nos encontramos, hermano, que el ejemplo de Timoteo no pudo ser otro, y estoy convencido de eso, que no pudo ser otro, que el ejemplo de Timoteo era Cristo, era Jesús, que era el mismo el que imitaba a Pablo, porque el mismo Pablo lo dice en las cartas que escribió inspirado por el Espíritu, y dice, imitadme a mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces es la línea que trae Timoteo y es el servicio que Cristo nos enseñó desde que estuvo con los apóstoles y que nos muestra un Dios servidor, es un Dios que nos sirve, es un Dios que vino a servir, siendo Dios, siendo Rey. Ese es el servicio que es el servicio radical, o sea, una persona que se desprende de absolutamente todo para servir, hermano. O sea, ese es el servicio que Cristo nos presenta y que nos conecta con este Timoteo. Entonces, yo no sé, hermano, yo ahora que estuve leyendo sobre Timoteo, yo me sorprendo de que simplemente uno no ve lo cuán grandes son estas cosas, o cuando pensamos en esta radicalidad que nosotros como cristianos debemos tener para seguir el ejemplo de Cristo. ¿Hasta qué punto, hermano, podemos nosotros llegar? O sea, es la pregunta para todos hoy en la iglesia y a todos aquellos que de pronto nos vean, es eso. Eso no es para nada atractivo. Eso es muy difícil el presentar este servicio radical, pero solo hay un camino para eso, hermano. Solo hay un camino para comenzar con ese servicio y es la práctica. Comenzar a obrar en bien de los demás. O sea, no hay otra manera. Ahí hay que comenzar a servir. Comenzar a servir, porque si no, pues simplemente eso no se va a materializar jamás. El servir es eso. Nosotros tenemos un nombre, tenemos un llamado, sea cual sea, tenemos un apellido y es cristiano. Nosotros somos cristianos y los cristianos estamos llamados a servir porque eso es lo que Cristo nos enseñó. Ese es nuestro ejemplo. No, o sea, ¿cómo vamos a desconectar el servicio de Cristo? No podemos hablar de servicio, es hablar de Cristo. Y básicamente, pues lo podemos ver en Mateo 20, del 25 al 28, ¿no? Cuando el mismo Jesús, antes de despedirse, pues se postra a lavarle los pies a los apóstoles, ¿verdad? Esto nos muestra al Rey, que más ejemplo lo dijo el que más, y yo siendo el maestro y siendo el Señor, le lavo los pies a ustedes, cuán más ustedes lo deben hacer entre ustedes, obviamente no refiriéndose solo a esto, a lavarse, sino a servir, a servir. Entonces, yo pienso, hermano, que no importa cuál es tu don, o si tú crees que no tienes dones para servir. Es que hay mucha gente que piensa que el servir es solo para aquellos que están en el grupo de alabanza, o que están sirviendo con el pastor en el apoyo para coordinar los servicios, los sugieres, los que no. Todos tenemos algo para dar y para servir. Y Dios te ha proveído a ti para que tú puedas servir desde todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes. Lo vemos desde el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, cuando Moisés censa a los levitas y les asigna una misión a cada uno de ellos de acuerdo a lo que eran, a lo que hacían, a su oficio. Y pues hay unos que cargaban las columnas, hay unos que cargaban el tabernáculo, hay unos que cargaban las cuerdas y los amarres. Y
entonces era menospreciado aquel que cargaba las cuerdas, no, en lo absoluto. Todo era necesario para adorar a Dios y para servirle a Dios. Entonces, inclusive aquellos que piensen que tienen menos son los que más deberían servir porque su carga es más liviana. Sí se entiende esto que quiere decir. Lo que quiero decir es que cuando menos responsabilidades tienes tú, tu carga no debe ser gravosa, como dice la palabra de Dios. El servicio a Dios no es gravoso porque se hace con amor, con humildad. El servicio nuestro radical es eso, es desprendernos y es hacer todo con ese, con ese amor que Cristo nos enseñó. Pero si tú piensas que porque tú eres el que barre al final o el que barre antes de comenzar el servicio y eso no es importante, estás perdido. Ese servicio es tan apreciado por Dios como cualquier otro servicio dentro de la iglesia, y no solo en la iglesia, sino aquellos que están afuera, porque es que nosotros, trabajo es lo que tenemos los cristianos en este mundo tan, tan, tan fuera de foco y que está tan descuadernado, ¿sí me explico? Esto es lo que nosotros tenemos, trabajo con los de fuera y con los que tenemos dentro de la iglesia. Tenemos mucho trabajo, hermano, y nuestro servicio debe ser radical, debe ser humilde y lleno de amor cargado, como lo hizo Timoteo, para servir estando enfermo, estando preso, circuncidado, siendo grande, y todo esto que vivió. Son muchos, es solo uno de los ejemplos más grandes que podemos tener para que nosotros podamos despegar con esto, hermano. No sé si Juan tenga algo adicional o tenga alguna intervención hasta este punto. Pues hermano, mencionaba usted ahorita acerca de el Sí, servicio radical, ¿no? Y sobre cómo uno se ve a uno mismo a la luz de lo que ve en Timoteo, de lo que lee en Timoteo, y uno queda como que yo no estoy modelando eso, yo no estoy modelando eso, como uno de pronto, o sea, yo pensaba mientras lo escuchaba, yo decía, uno no suele ver la historia de Timoteo de la manera como la presenta el autor, obviamente, del libro que estamos estudiando, y como usted la está presentando aquí. Uno no suele ver a Timoteo de esa manera. Uno piensa en Timoteo y uno piensa, bueno, Timoteo es el ayudante de Pablo, pero si uno se va a los detalles de la vida de Timoteo, bueno, los detalles que podemos ver, porque hay detalles que efectivamente de pronto no tenemos razón de ello, pero sí tenemos razones del detalle de su crianza, de su origen, su madre, su padre, su abuela, la formación teológica que recibió, donde se conoció con Pablo de una manera quizás hasta providencial, ¿no? Porque fue en uno de los viajes de Pablo, el segundo viaje misionero de Pablo. Y uno se empieza a mirar esos detalles y en esta perspectiva del servicio que la presenta el autor, y uno se da cuenta, en primer lugar, que servir es una manera de presentar el evangelio también. Servir a otros es una manera de presentar el evangelio. Pablo iba por todos los lugares, caminando, en barco, bueno, creo que son los dos medios que preponderaban en ese tiempo. Y ahí iba con sus dos mosqueteros atrás, Timoteo, y también iba Silas con ellos. Pero con Timoteo hubo un cariño especial, porque fue a quien Pablo de pronto encomendó ciertas labores puntuales en otras iglesias mientras él estaba en prisiones, y, y Timoteo hacía lo que Pablo en este caso le decía que hiciera, sirviéndole a Pablo, pero a la vez sirviéndole a Dios. Y ese servicio que Timoteo le hacía a Pablo, que también era sirviéndole a Dios, ¿en qué contribuía? A la expansión del evangelio. Había un problema en tal iglesia, ve Timoteo a tal iglesia y adviérteles tal cosa. Eso es lo que vemos a la luz de la historia de Timoteo. Y es una conclusión que creo que vale la pena de pronto anotar. Servir a otros es una manera también
de mostrar el evangelio a esa otra persona a la que se le está sirviendo. Eso es servicio a los demás. Yo creo que también en lo que usted habló, también resolvió una de las cuestiones principales o transversales que nosotros hemos tratado de mirar en esta serie. Nos hemos propuesto, por ejemplo, a lo largo de estas características que hemos estudiado, estas características radicales, nos hemos propuesto pensar cómo esta característica radical nos muestra a Cristo. Y yo creo que usted lo dejó bien claro cuando hablaba de que Timoteo estaba modelando a Cristo en su servicio. Él estaba modelando a Cristo porque si hubo alguien en la historia de la Biblia que también sirvió, fue justamente Cristo. Los discípulos se le acercaban, ¿no?, a Jesús y le decían, en el afán de pronto de ellos de figurar, ¿quién es el mayor? Y Jesús les decía, bueno, el que sirva a los demás. Y uno no lo ve así, uno como que si yo estoy seguro que si yo hubiera estado en esa época donde Jesús y de pronto yo escuchaba a Jesús decir eso, yo hubiera dicho, este man está loco. pero bueno, es eso, ¿no? Esa es la cuestión que sorprende de que Jesús decía, sirve a los demás. ¿Quieres ser el mayor? Sirve a los demás. Hermano, surge una pregunta. Timoteo era un joven, ¿no? Creo. Bueno, eso es lo que entendemos. Pablo lo coge muy joven. Se nos habla de su mamá, se nos habla de su abuela, se nos habla de que es circuncidado. Y Pablo luego le dedica 2 cartas específicamente dirigidas a Timoteo. Y Pablo le da instrucciones que nos dan a entender, Timoteo era un joven, huye de tus pasiones juveniles. También le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo pienso que los jóvenes de nuestra iglesia, por ejemplo, que nos están viendo, pueden estar pensando, ay, pero es que era fácil para Timoteo en ese momento, porque en ese momento no existían los celulares, no existía WhatsApp, no existía Facebook, Instagram, Twitter, no existía nada de eso, no existían las series, no existía Netflix, no existían las universidades, no tocaba ir a clases de pronto en la universidad virtual y meterse en Zoom o en Teams o en la plataforma que la universidad use, pero ellos podrán decir como que, bueno, para Timoteo era fácil ese mandato o cumplir ese mandato de huir de las pasiones juveniles, ¿sí? Que también puede entenderse como una manera de Pablo de decirle, no centres tu atención en esas cosas, porque a pesar de que eres joven, tú tienes que pensar en el evangelio. Y nuestros jóvenes de pronto pueden estar pensando, para Timoteo fue fácil, pero para mí no es tan fácil huir de esas cosas, para mí no es tan fácil renunciar a todo eso con tal de anunciar el evangelio. De pronto, si usted nos puede ayudar a dar una perspectiva acerca de este tema a los jóvenes que nos están escuchando. Bueno, sí, hermano, esto es definitivo. El poder que los jóvenes de hoy piensen eso, porque ellos dirán, exacto, él no tenía, pues de pronto no tenía inclusive más nada que hacer. Y dijo, me voy a viajar con Pablo, me voy de barco, me voy a viajar con Pablo y a conocer por aquí y por allá, de puro aventurero. O lo que la gente de pronto podría pensar, no, es que Timoteo llegaba y a cada ciudad que llegaba iba a hacer amigos y a conocer y cómo eran las mujeres de aquella ciudad, ¿no? La naturaleza humana para los jóvenes hace 2100 y pico de años, hace 2000 años es igual a la naturaleza de hoy. La biología y las hormonas de los jóvenes de esa época son exactamente iguales ahora, con la diferencia de que hoy pues tenemos una mayor cantidad de estímulos externos que las elevan a mayores niveles. La testosterona es más alta y todas esas cosas sobre todo. Pero fíjate, hermano, que a los jóvenes yo les digo que si Pablo le hacía estas observaciones a Timoteo era porque sabía que él también estaba padeciendo por eso, porque él no dejó de ser joven, él era un muchacho, era humano y podía tener esas tentaciones y podía caer en eso, y de hecho lo exhorta a que permita que él mismo se ponga su don, lo eleve, lo trabaje, lo estimule para que crezca ese don que él tiene, y a través de qué crecen esos dones que Dios nos ha dado, a través de la oración y de la lectura de la palabra de Dios. Y le dice, dedícate a la lectura,
Dedícate a la lectura, lee la palabra de Dios, mantente en contacto con Dios porque esa es la manera. Pero realmente, hermano, la Biblia nos responde, si no estoy mal, permítame buscar en Eclesiastés, ¿qué nos dice Eclesiastés sobre la juventud y sobre lo que deben hacer los jóvenes? Que piensen que es difícil eso, o sea, o que fue más fácil para Timoteo en lo absoluto. Y si, bueno, si ellos consideran que hoy es más difícil, Dios nos ha dejado ahí escrito, nos ha dejado aquí en la Biblia, nos ha permitido tener las herramientas para seguir y para igual que Timoteo, para igual que David, que a los 15 años derrotó a Goliat, que para igual que Esther, que a muy temprana edad, pues llegó a ser reina de Persia, ¿verdad? De Josías, que desde los 8 años comenzó a gobernar. Es el mismo Samuel que desde niño escuchó la voz de Dios. Entonces, todos estos jóvenes y ejemplos de la Biblia nos permiten evidenciar que esos jóvenes no la tuvieron fácil, que fueron igual sometidos a muchas, a lo de la época. En esa época habría otras cosas, hermano. Y sobre todo, dime tú, Timoteo, naciendo de un padre griego, politeísta, incrédulo, él no la tuvo fácil, para nada, pero se entiende que Timoteo terminó su carrera y que murió adorando y sirviendo a Cristo. Decía yo que en Eclesiastés, por acá lo encontré, Eclesiastés 12, dice lo siguiente, a los jóvenes, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces es el mismo Dios de ayer, de siempre, hoy diciéndote lo mismo. Acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud, siendo joven, acuérdate de Dios, porque cuando seas viejo, no te vas a arrepentir de las decisiones que tomaste siendo joven. Acuérdate de tu Creador, porque vienen tiempos malos y los días son malos. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a nutrir. En el mismo Eclesiastés, hermano, en el 11, dice de la siguiente manera, Eclesiastés 11, 9, 10, ¿qué dice? Dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas juzgará a Dios. Es otra exhortación a los jóvenes diciendo, Dios hoy, a través de la Biblia, diciéndole a nuestros jóvenes, diciéndoles, yo voy a tener en cuenta las decisiones que tomes en tu juventud. Y no es fácil, no es fácil, entendible para los jóvenes, pero si estamos aferrados a la palabra de Dios, a la oración, a su estudio, va a ser más fácil llevar. Y también pues el mismo Timoteo, la misma carta que le manda Pablo a Timoteo, segunda Timoteo 2:22, ¿qué le dice Pablo? Le dice, huye de las pasiones juveniles. Entonces, las pasiones juveniles, ¿cuáles son? El Facebook, el Instagram, la pornografía, los juegos estos bélicos extremos, las fiestas, las chiquitecas, huye de eso, porque es que ahí es donde está el peligro. Ahí es donde va a caer. Huye de las pasiones juveniles, Timoteo, porque tú eres humano, tú eres débil y puedes caer en una situación como esa. Y cerramos, hermano, con un salmo que siempre me ha marcado, pero que se me olvide, espero que no se me olvide más, y es el Salmo 119, del 9 al 10, que dice de la siguiente manera, permítame, hermano, acá buscarlo, dice de la siguiente manera, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahí está. Entonces, con todo mi corazón, bueno, eso es básicamente, hermano, para los jóvenes hoy, decirles que Timoteo no la tuvo más fácil que ellos hoy. Es difícil, pero orando y haciendo uso de las herramientas que Dios nos ha dado, su palabra, yo sé que pueden salir avantes y seguir el ejemplo de jóvenes como Timoteo y brindar un servicio radical. Yo sé que
los jóvenes tienen más brío y pueden hacer grandes cosas sirviéndole a Dios, y Dios valora bastante, yo sé que valora mucho el servicio de los jóvenes y de todos, de las mujeres, inclusive de los mismos niños, hermanos, que nos enseñan tanto con su humildad, con su nobleza, con tanto, todo eso. El Señor. Sabe que hay algo que a mí me ha llamado la atención en esta serie, y es que la mayoría de personajes que hemos estudiado, que hemos conversado, que hemos mirado, eran jóvenes. Comenzamos con Abraham e Isaac. Isaac era un muchachito y el pastor le dedicó un buen tiempo de la enseñanza a Isaac, que era el que iban a sacrificar. José, un muchacho soñador al que metieron en una cisterna y lo iban bueno, lo terminaron canjeando ahí para vendiéndolo pues como mercancía, y terminó siendo gobernador de Egipto. Luego tenemos al rey Josías, usted lo ponía de ejemplo. El rey Josías, 8 años Josías tenía cuando comenzó a gobernar, y 18 años cuando empezó las reformas. Era un joven a los 18, era un joven. Luego tenemos a Marcos, que fue el que estudiamos la semana anterior, y bueno, una de las teorías que ronda sobre Marcos justamente es que Marcos era ese joven que narra ahí al final del episodio del arresto de Jesús, que sale corriendo, huyendo, y en el afán por huir deja sus vestidos y sale corriendo desnudo. Era un joven para salir corriendo con ese ímpetu y no importarle eso, se entiende, o por lo menos deja de entrever que era un joven. De hecho, Marcos más adelante va a acompañar a Pablo también, y toda esa tumba que va haciendo viajes misioneros, Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, el mismo Lucas que escribe también. Entonces, me llama la atención que la mayoría de estos muchachos que hemos estudiado, bueno, son jóvenes, está ahí metido en la palabra muchachos, y Timoteo es un joven también. Y por eso de pronto quería hacer la pregunta, porque bueno, hemos estudiado tantos jóvenes y a veces pienso que hablando de servicio, el servicio no se ve muy atractivo para un joven. Servir no se ve muy atractivo para uno como joven. De pronto el servicio uno dice, no, el servicio es más para la gente adulta, para los viejitos, no sé, como dicen hoy en día los abuelitos, pero, o sea, no es nada atractivo servir para uno como joven. Y sin embargo, este ejemplo que tenemos aquí, bíblicamente de servicio, fue un joven, fue un joven. El mismo Jesús sirvió y Jesús murió joven. Jesús murió joven. Así que no podemos decir que Jesús llegó a viejo, por lo menos en su estancia aquí en la tierra. Jesús murió joven también y en toda su vida fue una vida de servicio. Entonces, me llama poderosamente la atención eso, y uno no tiene excusa, realmente, uno no tiene excusa. Bueno, yo digo uno no tiene excusa porque yo todavía me creo joven. Bueno, ay. Hermano, surge de pronto otra cuestión aquí, y es, bueno, hemos hablado de los jóvenes, ¿no? Pero este es un tema que baña a todos nosotros, nos baña como cristianos. Hemos estado en un tiempo de pandemia, bueno, ya hay medidas más laxas para nosotros, gracias al Señor por ello, pero aún tenemos ciertas dificultades de movilidad, ciertas restricciones para algunas cosas. ¿Cómo se ve el servicio? ¿Cómo se ve el servicio en medio de estos tiempos? Y más allá, usted hablaba acerca de servir no es solamente tener un puesto en la iglesia, ¿no? O tener algo que hacer en la iglesia. ¿Cómo puedo yo servir? No solamente en este tiempo bueno, que estamos separados, sino incluso fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes. ¿Cómo puedo yo servir? ¿Cómo se ve eso en un cristiano que no tiene dones, por ejemplo? Ok. No, hermano, pues lo dijimos ahorita, y es que todos tenemos algo para dar, por ofrecer, y nuestro estandarte como cristiano es el servicio. De hecho, nuestra gloria, que es Cristo Jesús, es haber sido escogidos por Él para ser parte de su iglesia,
que es simplemente todos sus siervos, que somos sus siervos, somos sus esclavos y estamos destinados a, ¿qué? A servir, por eso nos llamamos cristianos, o sea, para eso el servicio se debe reflejar en cada uno de nosotros sin importar de que es que yo no tengo talentos, claro que sí, tiene algo para dar y para hacer. Inclusive el que menos, el que no le gusta hablar en público, sabe orar muy bien y puede orar por alguien y eso es servicio y puede hablarle a alguien y compartir algo, un tratado con alguien, eso es servicio y con sus bienes de manera espontánea y con todo el amor del mundo, desfasarse y desprenderse de lo de que Dios le ha provisto a él para servir a otros. Y hay muchas maneras, hermano, yo pienso que el servicio para el cristiano es algo que debe fluir sí me explico, sin ser motivado por algo, nada. La motivación nuestra es Cristo y es que nuestra gloria es esa, es servir sin esperar nada a cambio, servir de manera humilde y servir de manera radical. O sea, vuelvo y le digo yo, a mí me entristece ver cuán pobre es mi servicio, cuán negligente he sido, que estoy esperando, si ya yo no soy el joven, no, ya yo estoy entrando a una etapa ya, ya vamos en reversa, entonces, ¿qué pasa? Que no podemos esperar a este punto para entender el ejemplo de Timoteo, para entender el ejemplo de Cristo, y ahora es que voy a servir. Entonces, desde ahora yo quisiera, y que aquellos que me están escuchando, que no tardemos más, que nos desboquemos en servicio y que el servicio no es solamente cantar, barrer, organizar las sillas, hacer la prédica, el trabajo del pastor. No, el trabajo del cristiano es muy amplio, lo decíamos ahorita, es muy amplio. Tenemos mucha gente sufriendo en la calle, hay mucha gente que no escucha, que no ha recibido la palabra de Dios. Y ese es nuestro trabajo y nuestra misión principal y más importante, hermano. O sea, predicar el evangelio y afanarnos por eso, porque es que los tiempos son malos, lo estamos viendo. Esto está, esto está cada vez más apretado y necesitamos servir, necesitamos, debe ser una urgencia para nosotros servir a otros con lo que somos, con lo que Dios nos ha provisto, con lo que tenemos y con todo lo que hemos aprendido y lo que sabemos, hermano. Nuestros conocimientos, lo poquito que sabemos, debemos ponerlo al servicio de los demás. Y es el mensaje mi hermano, yo digo que es el mensaje para todos los que me escuchan, no solo para los hermanos de la iglesia, sino para todos los que en esta noche pronto han tenido acceso o van a tener acceso a escucharnos. Y de verdad que le doy gracias a Dios por permitirme entender un poquito más de qué es ese servicio radical que Él nos enseñó a través de su Hijo Jesucristo. Sí, hermano, yo iba a decir eso de que cuando dije que yo me consideraba joven, yo iba a decir que usted ya no estaba dentro de ese grupo, pero me dio pena, hermano. Y por otro lado, sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con que el servicio debe ser un distintivo de uno como cristiano. O sea, eres cristiano, tu apellido es servicio. Creo que usted lo dijo algo similar, ¿no? Tu apellido es cristiano. Por lo tanto, o sea, va intrínseco en ser cristiano, servir. Servir va ahí. Está como que eso es obvio. Si tú eres cristiano, o sea, nadie te tiene que poner una pistola en la cabeza para que vayas y sirvas. No, tú sabes que tú tienes que servir. Y así como hay un montón más de cualidades que se desarrollan en el carácter del cristiano. Y sumado a eso, yo creo también por lo menos que o quiero de pronto también no pasar por alto el hecho de que por lo menos en tiempos como los que estamos viviendo o como los que, bueno, ya estamos saliendo, pero siguen siendo tiempos malos todavía, siguen siendo tiempos malos. Hemos visto muestras de ese tipo de servicio también en la iglesia, hemos visto muestras de ese tipo de servicio en medio de toda esta situación. Hemos visto muestras de que no se necesita tener
haber sido nombrado ujier para poder servir a otra persona, o ser del grupo de alabanza para servir a otra persona, o tener algún cargo específico en la iglesia. Yo me he quedado particularmente muy agradado en ver a muchas personas que de sus bienes han compartido con otros, que de su sustento han compartido con otras personas, que de su tiempo han regalado para asesorar en diversas circunstancias a otras personas. Así que ese es el carácter del creyente, ese es el carácter del cristiano. Si alguien se está preguntando cómo servir en la iglesia, revisa qué tienes tú para dar, y justamente eso, en eso puedes servir. No necesariamente te tiene que ver todo el mundo, porque si algo enseña la Biblia es que si tú haces algo en secreto, no creas que es tan secreto. Tu padre te está viendo en el secreto. Y si eso es algo bueno, tu padre que te está viendo en el secreto te va a recompensar en público. Entonces, no quería dejar pasar la oportunidad para reconocer eso, hermano. Y se nos fue el tiempo. Hermano, se nos fue el tiempo. Quería, no alargando más, quería agradecerle, hermano Robinson, nuevamente, como la mayoría de los hermanos que han estado con nosotros. Yo sé que trabajan, yo sé que vienen exhaustos del trabajo, y sin embargo dedican un tiempo para esto, y yo creo que eso es admirable, eso es loable. Eh, Así que le quería agradecer por eso, y no solamente se lo agradezco yo sé que toda la iglesia también está agradecida por eso, y esto es una manera, por ejemplo, de servicio que usted nos está haciendo en esta noche. Así que, hablando de servicio, ¿qué tal si nos ayuda en oración para despedir? Claro que sí. Amado Dios, maravilloso y eterno, gracias, Padre. Gracias, mi Rey. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Exaltado sea tu nombre, maravilloso Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, de permitirnos saber un poquito más y hablar de ti, Señor, de lo que nos enseñas, de tu ejemplo maravilloso, Señor. Gracias. Infinitas gracias, Señor, te doy. Bendito y alabado seas por siempre, mi Rey. Toda nuestra congregación está en tus manos, Padre Santo, Jehová. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo que nos has escuchado, mi Rey. Amén y amén. Amén. Amén, hermano Robinson. Muchísimas gracias Bueno, nuevamente. gracias, como no, ni más faltaba. Amén. A la congregación, pues, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo, y de verdad, de corazón, esperamos vernos muy pronto. Sé que no podemos abrazarnos ni nada de eso, pero verlos de verdad será, yo creo que una experiencia bastante diferente, ¿no? Sí, Así que, señor. hermano, igualmente para usted, que tengo rato Bueno, bendiciones, que no lo hermano. vemos así. Sí, Bendiciones, señor. hermano. Bueno, bendiciones.